Una mujer con el corazón roto deja caer su valioso anillo de compromiso en la taza de las limosnas de un veterano sin hogar, y eso cambia su vida. Raquel Figueroa era una mujer feliz. Flotaba en el aire por la alegría que albergaba en su corazón. Se acababa de comprometer con el hombre de sus sueños, y decidió sorprenderlo con una botella de champaña y boletos de avión para una escapada de fin de semana en Cancún. Entró sorpresivamente al lugar de trabajo de su prometido y saludó a Magali, la secretaria. Vine a sorprender a Tomás. La empleada, que estaba de pie, expresó pánico con sus ojos, pero Raquel no lo notó. Cuando abrió la puerta de la oficina su mundo se vino abajo. Tomás estaba ahí y no estaba solo. Junto a él había una mujer desnuda. Tomás estaba tan ocupado que no escuchó cuando la puerta se abrió. Se dio cuenta de la presencia de Raquel cuando ella gritó su nombre. Tomás. ¿Cómo pudiste? Tomás empujó a la mujer desnuda y se subió los pantalones. Nena, por favor, espera. Te amo. Lo siento. Pero Raquel salió corriendo de la oficina. Pasó llorando frente a Magali y el portero de la compañía. Huyó de la vista de Tomás y de esa mujer. Corrió hasta quedarse sin aliento. Se apoyó en la pared de un edificio. Y se cubrió la cara con las manos. Y fue entonces cuando lo sintió, vio el anillo de compromiso en su dedo anular. Levantó su temblorosa mano izquierda frente a su rostro y miró fijamente la brillante monstruosidad de 15 quilates que Tomás había deslizado en su dedo apenas 2 meses antes. Ni siquiera me gustó el anillo, gritó Raquel al viento. Es vulgar y feo. Raquel comenzó a tirar del anillo en su dedo y finalmente se lo quitó. Buscó un bote de basura o cualquier cosa donde desecharlo. Luego vio a un hombre sentado en un rincón apoyado contra la pared, con una taza de hojalata frente a él. Comenzó a correr de nuevo. Luego se agachó para dejar caer el anillo en el envase del hombre. Al escuchar el sonido metálico del anillo cayendo en la taza, el indigente miró hacia arriba y le dijo, «Oiga, señora». Perdió su anillo. Raquel, que había pasado corriendo junto al mendigo, redujo la velocidad y se detuvo. «Quédatelo», le dijo. «Ya no lo necesito». Al día siguiente, todas las páginas de las redes sociales informaron sobre la ruptura de la heredera de la alta sociedad, Raquel Figueroa, y luego, por supuesto, se olvidó de su tragedia personal. Durante los siguientes 2 años, Raquel trató de olvidar todo. Incluso salió con otras personas, pero se negaba a involucrarse con alguien. No podía, no volvería a poner en riesgo su corazón. Un día, su asistente personal le trajo una invitación para la inauguración de una fundación. Se trataba de un refugio y centro de tratamiento para personas sin hogar. «Quieren que cortes la cinta, Raquel», dijo su asistente. «Y es una buena causa. Deberías ir, salir, conocer gente nueva». Entonces, quejándose, Raquel había aceptado la sugerencia de su asistente y decidió ir. Estaba en medio de la multitud de colaboradores y filántropos sintiéndose incómoda. Luego le presentaron a un hombre alto y apuesto. Juan Quesada, el fundador de la organización. Juan tomó su mano y sonrió cálidamente. Raquel se ruborizó. «Señor Quesada», dijo. «Debo decirle que estoy un poco desconcertada. ¿Por qué me invitaron a cortar la cinta? No soy partidaria de su organización». Quesada sonrió. «Sí, lo eres. Has donado los primeros $2 millones con los que iniciamos. Todo». Raquel lo miró confundida. «Estás equivocado, yo nunca». Juan la interrumpió, tomó su mano entre las suyas y la miró profundamente a los ojos. «¿Recuerdas haber dejado caer un anillo de diamantes en mi taza?» Raquel sintió que su respiración se aceleraba. «El anillo. Entonces, ¿esto es lo que hiciste con él?» «Sí», dijo Juan. «Te invité aquí esta noche porque quiero que sepas que ese anillo que tiraste no era inútil, mira lo que ha hecho».
Y no solo me diste los medios para salir de mi mala situación, Raquel. Me diste una razón para vivir. Así que cuando me puse de pie, comencé a buscarte y vi en la prensa sobre el final de tu compromiso y tu foto. Así que, aquí estamos. Después de esa noche, Juan y Raquel comenzaron a salir, y un año después, él le pidió matrimonio. Ella aceptó y lució con orgullo el anillo que había hecho con un pequeño trozo de hojalata de la acera donde solía mendigar y donde se conocieron.